obviamente la forma de concebir esta normalidad, esa normatividad varía mucho según la creencia. Hay mujeres que piensan que la charía más que condenarlas o que condicionarlas o que restringirlas las libera. Pero pues realmente y señalan que en caso de darse o tener lugar un movimiento feminista, este debe darse dentro de los contenidos islámicos, no fuera de los contenidos del Islam, porque las mujeres no quieren tener que escoger entre su fe y su vida, ¿no? Y su vida en la práctica. Lo cierto es que, aunque el Islam, como dicen algunos teóricos muy empoderados ellos, que el Islam fue una de las formas más revisionistas, revolucionarias, progresistas en su momento en relación a la política frente a las mujeres, incluso superando al cristianismo, también es cierto que el problema fue que el Islam se quedó allí, no avanzó. Y el cristianismo, por el contrario, tuvo la capacidad de retransformarse, de replantearse y llegar a lo que tenemos hoy en día. De acuerdo con la ley islámica, el testimonio de un hombre vale el doble que el de una mujer. Y en muchas comunidades, estamos hablando de Congo, Angola, sobre todo las de África, ¿sí? Vamos a encontrar que se sigue imponiendo y manteniendo lo que se llama el precio de la sangre. ¿Esto qué quiere decir? Que si un hombre mata a otro, la familia del que ha muerto tiene el derecho de cobrar la sangre en dinero o con otra muerte. Generalmente en estas comunidades donde hay a veces mucha pobreza, se le cobra este precio en la vida de las mujeres de la familia. Es decir, el hermano mata a alguien y matan a la hermana, que era simple y llanamente una víctima. Además, si muere un hombre, se paga el doble que si muere una mujer. ¿Sí? Bien. Eh, Hay condiciones de vida muy diversas en los países con mayorías o con poblaciones islámicas. Hay, digamos, lugares como Túnez, Marruecos, yo no sé por qué me parece ahí Turquía, pero ya entiendo por qué Turquía o Arabia Saudí, donde hay menos índice de igualdad entre hombres y mujeres. A veces las desigualdades no se ven. Estoy hablando del año 2007 y eso tiene que ver con los salarios obtenidos, con los márgenes de contratación, con ciertas maneras de proceder. Hay una serie turca que es del año pasado, creo, se llama Cementerio, y habla de esos casos que quedaron como rezagados, que nadie resolvió. Son todos casos de asesinatos contra mujeres. Y allí demuestra esa discriminación, esa desigualdad existente entre hombres y mujeres en una sociedad como la sociedad turca. Sí, porque a veces a uno pues le dicen, no, pero es que eso no es posible porque yo he estado en Turquía. Le digo yo, pues sí, pero el fondo, el Foro Económico Mundial también. Y el Foro Económico Mundial mostró eso. Es decir, muchas veces no es ni siquiera que a una mujer le vayan a pagar menos que a un hombre, es que simplemente a las mujeres no las contratan. ¿Sí? Entonces muchas veces o les dan puestos, pero son puestos marginales. Ya, sí, le vamos a dar el puesto, pero se lo damos por allá, en un lugar que supone un nivel de dificultad mayor. Bien, en cuanto al poder político, pues en los países de mayorías islámicas las condiciones de alcanzar los puestos de elegibilidad para las mujeres son mucho menores que para los varones. Los hombres obtienen mayores números de nombramientos y vamos a encontrar que en términos educativos hay países, ahí sí, como puede ser el caso de Turquía o como puede ser el caso de Arabia,
donde las condiciones de educación para las mujeres pueden estar mucho mejor, aunque en Arabia no es tan fácil la cosa. Pero en muchos de estos países islámicos hay una brecha grande entre hombres y mujeres. Irán era uno de los países que tiene mayores números de educación femenina. Sí, ahí donde lo ven. O sea, los iraníes a las mujeres no, lo que pasa es que es más difícil el camino para una mujer y además hay unas expectativas que son muy complicadas. Se espera que si una mujer se casa ya no trabaje más. Se espera que si una mujer tiene hijos ya no trabaje más. ¿Sí? Las mujeres enfrentan entornos laborales hostiles. Y además hay un condicionamiento como el que había aquí en 1950, 60, 70, un condicionamiento laboral. No se espera que sea la médica, si la enfermera. No se espera que sea el jefe, sino el subalterno. No se espera que sea, se espera que sea una dependienta o que sea una persona eh, cuya visibilidad sea menor. Esto no evita en algunos casos hayan mujeres con niveles destacadísimos de em, proyección, grandes científicas, grandes académicas, pero siempre es minoritario. Son más la excepción que la regla. Ahora, pero si seguimos siendo la excepción más que la regla en el mundo occidental, si sigue existiendo lo que se conoce como el techo de cristal, ¿m? Donde para una mujer es mucho más difícil ascender profesionalmente que para un hombre. Bien, hay unos países con, uff, dificilísimo. Mm, y como les digo, hay una mirada incómoda, hay unos permisos sociales y culturales que son muy abusivos. Que, por ejemplo, miran a la mujer y le dicen, ¿y usted va a seguir trabajando cuando nazca su bebé? Pero es que una buena madre no trabaja fuera de la casa, ¿sí? Tienen más dificultad para recibir ascensos, para tener reconocimiento. A veces, usted es la nueva empleada, sí, a usted le toca ya en el rincón donde están las cucarachas ¿sí? Eh, Vamos a comer todos y a la mujer no le dicen, no le avisan que van a salir más temprano. Sí, es una cultura de la agresión y no soterrada, a veces absolutamente explícita. En algunos países como estos, como Chad o Pakistán o Yemen, la mujer que va a trabajar fácilmente sale para su trabajo y si va a pie le tiran comida, sí, la agreden, la insultan. Claro, claro que sí. Esto no es tan sencillo. Este es 2020 y esa es la brecha de género en el mundo. Los países en verde son los países donde la brecha de género es menor. Miren, por lo menos en uno salimos. Hay al menos uno en el que estamos en un indicativo en el que vamos mejor. Y los lugares que están obviamente en rojo, que son la mayoría de espacios de carácter islámico, es donde esa brecha es mayor, ¿sí? Sí, claro, porque es que una cosa son las ciudades y otra cosa es el sector rural, ¿sí? Esto no lo estoy diciendo yo. O sea, esto no es porque a mí se me ocurrió, este es un mapa del 2020. Tengo que buscar el de 2025 a ver si ya está, porque es que no siempre es fácil encontrar esta situación. Es la brecha económica, o sea, lo que les pagan salarialmente y esto está
en el Foro Económico Mundial del 2020. O sea, esto no es porque alguien dijo, el amarillo está menos mal. O sea, vamos a encontrar que, ¿sí? En el amarillo las mujeres ganan, no, todavía ganan menos que los hombres, pero no es tan pronunciada la brecha, porque aquí lo que estamos hablando es de la brecha. En el anaranjado claro, la brecha que sigue existiendo, pero en México está en verde, ¿sí? Canadá y este es Estados Unidos. Porque, pero mis niñas, es que acuérdense que no todas las personas, pues, hay unas discrepancias en los márgenes de trabajo, ¿no? Bien, se establece además que en países como Corea del Sur, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, aunque las mujeres han ganado algún tipo de mejora, para los Emiratos, por ejemplo, ha sido importantísimo para las mujeres de los Emiratos la apertura turística. O sea, para las mujeres de los Emiratos, la llegada del turismo ha implicado transformaciones y cambios. Arabia Saudí es para mí Arabia Saudí siempre es como la esfinge de Edipo, ¿no? Es como un enigma. Es el espacio donde están los márgenes más violentos, los márgenes más violentos de radicalismo religioso, pero al mismo tiempo Arabia Saudí juega un juego y ese juego que juegan los saudíes es ganarse el compromiso, la aprobación por parte de los países de Occidente. Entonces eso atenúa bastante. Mm, Corea del Sur no es un país islámico, pero en Corea del Sur la brecha de género ha sido durísima. Ellos están dando una pelea, claro. Y yo que veo, y uno que ve tanto, yo veo muchos doramas o dramas de ellos. En los primeros era mucho más marcada la condición. Ellos ahora han cambiado incluso, han cambiado mucho los guiones para promover una mayor equidad. Pero es que en Corea del Sur, como en Japón, porque en Japón la condición de las mujeres es de dependencia. Las mujeres japonesas, Japón es el país de los países de las megas economías globales, de los mega desarrollos globales, el país con una mayor brecha de género. Claro, es que las sociedades orientales han sido sociedades muy de discriminación. Es menos China, porque a los chinos, de alguna manera, el maoísmo y todo eso les borró, les pasó la página. Pero en Japón sí es mucho, mucho, mucho. La situación, si nosotros nos reímos muchísimo ahora que estuvimos allá, porque, bueno, eh, con nosotros iba un señor muy querido, muy alto, y muy querido, iba con su esposa y ellos viven en Estados Unidos y entonces estábamos en Tokio, y en uno de esos distritos donde está la calle de los comerciantes, pero que son tradicionales, si no estoy mal, era en Tokio, yo no me acuerdo ya si era en Tokio o en Kioto. Y entonces venía una parejita de señores japoneses, y la señora le tomaba fotos al señor, ¿sí? De pronto el señor le tomaba alguna foto a ella, pero ella caminaba discretamente unos 3 o 4 pasos detrás de él. Oiga, él los ha cogido este hombre. Gan, yo les tomo la foto.
los juntó, los hizo abrazarse, les tomó la foto juntas y los señores nomás miraban así, aterrados, como que llegó el huracán y se los llevó de encuentro. En Arabia, sí, claro, las mujeres caminan, las mujeres van atrás, las mujeres van atrás. No, en Japón, Japón, eso no lo vas a ver si no es en las regiones apartadas. En Tokio no. Tokio tiene otro movimiento, ¿sí? Pero a pesar de eso, yo, pues ahora que tenía que investigar tanto para preparar y todo, ¿sí? Hay una brecha de género grande. Hoy en día, pues las mujeres se desenvuelven y se desempeñan en todo, y van y vienen y todo, pero, pero sigue siendo, hay condicionamientos que se viven, sobre todo de puertas para adentro. Bien, hay una norma, como les decía, de maltrato, la libertad del marido para, para pegar a la mujer. Y esto, por ejemplo, lo dice el clérigo saudí Mohammed al-Arifi en el canal de televisión libanés, ¿no? Los golpes deben ser suaves y no desfigurar su cara. El marido debe pegar a la mujer donde no deje marcas. Y Arif, pues no es el único, hay muchos otros allí. En el 2004, el imán Fuengirola fue condenado a más de un año de prisión por publicar un libro en el que se incitaba a pegar a las mujeres en televisión por satélite árabe, ¿no? Diciéndoles que una mujer, el marido debe pegar a la mujer. Así que como dice el refrán chino, pégale a tu mujer, tú no sabes por qué, pero ella sí. Es decir, y la idea de que las mujeres cuando no son golpeadas por los maridos se vuelven muy dadas a replicar, a contestar, a desobedecer o a desacatar. Obviamente no es un problema que sea exclusivo de los países árabes, no solo en el mundo árabe, esto ocurre, pero es más sensible por la connotación religiosa que hace que sea más difícil desestimar el principio. Por ejemplo, aquí lo que dice, Alá creó a las mujeres con esos cuerpos delicados y frágiles y suaves porque usan sus emociones más que sus cuerpos. Por lo tanto, mientras que el hombre suele usar los golpes para disciplinar a su mujer, ella suele usar las lágrimas para disciplinarlo a él. No, pues sí, yo disciplino a mi marido llorando. Yo, em, y lo más serio es que señalan una pedagogía del maltrato. Mahoma, no hay noción alguna de que Mahoma en algún momento de su historia haya golpeado a una sola de sus mujeres. Es más, hay una página en la historia que dice que hay un momento en que Mahoma no va a dirigir la peregrinación para la Meca, cuando él todavía está en Medina. Manda una delegación y en esa delegación va su esposa más joven o una de sus esposas jóvenes, Aisha. Mahoma se casa con Aisha cuando Aisha tiene 6 años y consuma el matrimonio cuando ella tiene 9. Bueno, eso ha generado un camino para que hoy en día todavía en muchas partes del mundo islámico se siga aprobando el matrimonio con niñas, ¿no? Pero volvamos a los golpes. Aisha está con su camello, con el campamento. Curiosamente, a ella la acompaña un joven muy querido, muy bien plantado. Y todos levantan el campamento y Aisha no se da cuenta, se queda dormida. Nadie le avisa, la esposa del profeta, pero nadie le avisa. Y ella y el joven camellero llegan como 2 días después. Cuando llegan, todos, incluido el padre de Aisha, están mirando como quien dice, bueno, ¿y ahora qué viene? Mahoma dice que va a orar y después dice, tuve una revelación, Mahoma
me oyen los musulmanes me matan, Mahoma acá que le conviene, tiene una revelación. Tuvo una revelación y me dijo que no había que juzgar a Aisha, que Aisha era inocente. Entonces, a partir de allí, nadie se mete más con ella. Pero esta concepción de tolerancia, de no maltrato, es una concepción que se queda perdida en el Islam. Es una concepción que no se mantiene hoy en día. O sea, tanto que queremos mantener la doctrina del siglo sexto de Mahoma, sexto séptimo de Mahoma, y esto no. Es algo interesante. Bueno, vamos a hablar de las mujeres dentro del mundo islámico y vamos a empezar, como les digo, el lugar de la mujer dentro del mundo islámico varía notablemente. Eso tiene que ver no solo con las interpretaciones religiosas, sino muy especialmente tiene que ver con las condiciones históricas, culturales de los pueblos islamizados. Entonces no podemos hablar igual de la mujer en Pakistán que de la mujer en Túnez, que de la mujer en Arabia, que de la mujer en Irán, que de la mujer en Egipto, porque cada país tiene su propia manera. Irán es un país que es el que nos compete más directamente, donde las condiciones políticas son relativamente nuevas. Irán apenas tiene, ya no tiene 35, tiene muchos más. Pero Irán se forma en 1979, o sea que tiene como, no, del 79 al 2026, son 44 años, es decir, es mucho más moderno. En sus antecedentes está la Revolución Blanca de El Shah, que supuso un cambio radical en las formas del gobierno. Ya en el 97, el poder del voto femenino se dejó sentir y es, digamos, a partir de ese momento cuando se empezó a pensar en la posibilidad de que las mujeres no fueran simplemente lectoras, sino que tuvieran la posibilidad de llegar a ser elegibles. Pero esto, obviamente, ustedes se lo pueden imaginar, aterra a los ayatolás y a los clérigos, y definitivamente hace que las cosas no vayan tan lejos. Pese a esto, vamos a encontrar que se llega a hablar de la posibilidad de que algunas mujeres desempeñen cargos públicos de alto perfil, puedan estar trabajando o estar vinculadas en los ministerios, en las secretarías de gobierno, ¿sí? Pero no se pudo ir mucho más lejos porque los sectores ultraconservadores en Irán reaccionaron abiertamente en contra de esta posibilidad. ¿Sí? Bien, sabemos que, sin embargo, en el 97, el 24 de agosto, el presidente crea una vicepresidencia femenina que va a estar orientada sobre todo a lo que viene a ser la Secretaría del Medio Ambiente. Pese a esto, pues no se va a ir mucho más lejos. Hay, sin embargo, algunos rostros femeninos vinculados con la administración iraní. Vamos a encontrar que en este caso, en el caso de esta mujer que es Farsanet, ¿sí? Ellas va a tener la posibilidad de ocupar un cargo importante en el gobierno debido a su gran formación como médica. Hay un periodo en la historia de Irán que está vinculado justamente con este tiempo, con este 1997 en adelante,
en el cual se dan una serie de reformas. Estas reformas van a buscar sobre todo aligerar el peso de la costumbre y de la vestimenta que debían llevar las mujeres después de la revolución de Khomeini. Se permitió a las mujeres eh, empezar a usar sandalias con tacones, pantalones ajustados. Se les permitió usar incluso chaquetas que se fueran por sobre el ombligo, ¿sí? Y se les permitió, en algunos casos, usar pañoletas cortas que mostraban parte del cabello y se les permitió también usar colores mucho más brillantes. Pero con el curso del tiempo y con eh, digamos, a medida que las mujeres pidieron más, la posición de los clérigos se hizo más recalcitrante y más cerrada. De manera que cuando llegó Khamenei al poder como gran líder supremo de Irán, empezó a revertir los avances y a establecer un mayor asedio sobre las mujeres, especialmente usando la famosa policía de la moral y presionando para que las mujeres tuvieran que usar la pañoleta larga, es decir, tuvieran que cubrirse, ¿sí? em, el cabello de una manera mucho más radical. En Irán hay varias formas de velamen. Una de ellas es el chador. La posición de las mujeres iraníes también mejoró en la medida de que fueron aceptadas, muchas de ellas dentro de grupos como Hezbollah y los famosos proxies de Irán, como son los hutíes, Hezbollah, los grupos donde Irán promociona la guerra contra sus enemigos del occidente. Eso hizo que las mujeres fueran mejor tenidas en cuenta por el régimen, pero la condición que ellas deben pagar es la de asumir la velatura de la manera más radical posible. Luego vamos a ver cómo se construye cada uno de los velos iraníes, ¿sí? Porque hay muchos que se tienen que usar. Se puede usar un velo máximo, no se puede usar un velo mínimo, ¿sí? El velo debe hoy en día ya no es simplemente una pañoleta que tapa la cabeza, sino que debe tapar desde el nacimiento del cabello hasta los hombros. Y obviamente, si la mujer tiene el cabello más largo, debe ocultarlo. No se debe ver nada del cabello de las mujeres porque se considera que el cabello es en extremo un elemento seductor y que los hombres no lo pueden resistir. Es una insinuación sensual o sexual a los hombres, entonces no se debe dejar ver. Y se dice que la mujer es un sujeto a proteger, por eso es que la mujer, lo mejor sería que no trabajara. Bueno, si se necesita que trabaje, que trabaje. En este momento uno de los grandes problemas que hay en Irán y una de las razones por las que está tan tensa la situación es porque la mayoría de las mujeres están desprovistas de trabajo. No se las está contratando ni a mujeres ni a gente joven, ¿no? Y a las mujeres se las está agrediendo mucho por la pañoleta. Cuando una mujer no tiene la pañoleta correctamente puesta, cualquiera, no solo la policía de la moral, sino muchos de los grupos infiltrados que están asociados a la policía de la moral, llega ahí, le echa cualquier cosa en la cabeza, la golpean o todo. Y dicen que las mujeres no pueden ser presidentes en Irán, no pueden tener altos cargos, mejor ningún ministerio, ninguna gran responsabilidad, porque hay que protegerlas. O sea, sus débiles, frágiles cerebros. Bueno, no dicen eso, pero la condición de la mujer es la de quedarse preferiblemente atrás y permitir que sean los hombres los que asuman la responsabilidad política. A una mujer se la puede agredir casi que impunemente, bajo cualquier justificación o pretexto.
Y desde 1979, la condición de las mujeres, más que consolidarse, se ha simple y llanamente fragilizado. Cada vez es más la exigencia de una cobertura completa del cuerpo. No quieren, sin embargo, que las mujeres usen los velos faciales ni la burka, porque una mujer que está cubierta en el rostro es una mujer no identificable. O sea, nadie puede decir, una mujer con burka puede hacer algo y cómo sabemos quién fue. En cambio, los sistemas de identificación facial en Irán están orientados no a capturar ladrones o cosas, a capturar mujeres, a perseguir mujeres que no cumplen cabalmente con los preceptos que ellos han establecido. Muchas de estas imágenes que ustedes ven no son tomadas en Irán, ¿sí? Son tomadas en Francia, son tomadas en Nueva York, donde se han hecho manifestaciones en solidaridad, ¿sí? Este caso, esta foto sí es tomada en Irán porque a esta mujer la agredieron de esta manera, la golpearon, la reventaron porque el guardia de la moral consideró que ella no llevaba la pañoleta correctamente. Y ahí vamos a parar. La próxima semana seguimos con este cuento de las mujeres y nos ponemos de acuerdo